Bueno, entramos en la última parte bueno, estos encuentros virtuales de regulación sobre regulación de la presión arterial. La idea es que esta última parte va a estar enfocada más bien en aplicaciones de las cosas que venimos viendo. Entonces lo que está bueno quizás es que la piensen ustedes como una especie de chequeo de comprensión, ¿sí? Eh, Contiene muchas preguntas, ¿sí? Que yo voy a ir haciendo. Voy a dar un espacio, ¿no? Como para que ustedes, digamos, pongan pausa en el video y puedan pensar una respuesta. Después de eso, obviamente, quitan la pausa, el video sigue y les doy la respuesta a la pregunta que digamos estoy haciendo, ¿sí? O sea, va a ser una serie de preguntas retóricas en la que está buena o que antes de que yo la responda ustedes piensen si la pueden responder, ¿sí? Porque si la pueden responder quiere decir que, digamos, vienen bien en lo que es entender por lo menos lo que yo quiero que saquen de este tema que nos convoca el día de hoy, ¿sí? Eh, si no quieren, bueno, es una cuestión que entre lo que sería un problema suyo. Pero la idea es esa, o sea, es enfocarse para ver si en esta parte comprendí o no comprendí los conceptos, digamos, de los que estuvimos hablando en los últimos dos videos, ¿sí? Por eso, tenemos por objetivo, bueno, el último contenido que digamos vamos a ver de manera específica es justamente establecer cuáles las diferencias, cuáles son las diferencias en la regulación de la presión arterial para la circulación mayor, que es todo lo que acabamos de ver, y qué diferencias hay en la regulación de la presión arterial de la circulación menor, ¿sí? O sea, la que tiene que ver con la circulación pulmonar y el corazón, en este caso, y en realidad, bueno, corazón, en realidad en el ventrículo derecho. Eh, Todo esto, la idea después es, como les decía, pensarlo como un chequeo de comprensión, correlacionando los contenidos que acabamos de ver o que venimos viendo con lo que es en este caso la metodología correcta de la toma de presión arterial. O sea, tratar de pensar alguna aplicación práctica desde la distancia que bueno, no, nos hace tener esta situación de pandemia actual. Bien, entrando en los contenidos, ¿qué diferencias hay entre la circulación mayor y menor? Ustedes seguramente ya hayan visto que el volumen minuto que maneja el corazón izquierdo y el corazón derecho es casi el mismo, ¿sí? O sea, acá les puse igual volumen, ustedes saben igual que hay un porcentaje muy chiquitito que de diferencia en realidad que tiene que ver con las partes, digamos, shunts, ¿sí? O sea, cuestiones que, digamos, puentean la circulación, digamos, a la que estamos, digamos, habituados normalmente, eh, ya sea a través de las venas intramurales de TBS o a través de las venas bronquiales. Pero esa diferencia también ustedes saben de Respi que el shunt normal no es más de un 3% de todo el volumen minuto. Está descrito entre 1 y 3%, lo que es el shunt fisiológico, ¿sí? Por lo tanto decimos que el volumen que maneja el corazón izquierdo no es igual, exactamente igual, pero es casi que pega en el palo, se va al córner y patea a Messi, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia entre la circulación mayor y la circulación menor? Si el volumen es prácticamente el mismo, la gran diferencia va a ser las presiones que maneja, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que las presiones que maneja el corazón izquierdo tenían que ver con entre 90 y 129 para milímetros de mercurio para la presión sistólica y 60 y 89 para la diastólica. Las presiones que maneja el corazón derecho, como ustedes pueden ver en el gráfico, siempre van a ser muchísimo menores, ¿sí? Va a ser una presión sistólica de 16 a 25 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 6 a 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Lo otro que pueden leer como otra diferencia es que si el corazón izquierdo maneja presiones mucho mayores, quiere decir que la contracción, digamos, va a tardar más tiempo, entre comillas, en, por ejemplo, vencer la presión que requiere abrir la resistencia, la válvula sigmoide. Y también, por otro lado, va a tardar más tiempo en pasar de la presión en la cual se cierra la válvula sigmoidea hasta que se abre la válvula mitral, ¿sí? O sea, las fases isovolumétricas van a ser más cortas en el corazón derecho que en el izquierdo.
¿Por qué? Porque las presiones a vencer son menores que en el otro, ¿sí? Es una cosa que se desprende, estos tiempos aumentados, que en realidad eh, casi les diría que casi no son perceptibles, eh, pero que, bueno, si ustedes se lo pueden ver en detalle, pueden encontrar esa diferencia exclusivamente en las fases isovolumétricas. Lo más importante es que sepan que el gráfico es igual, la gran diferencia es que se manejan presiones distintas, ¿sí? Fíjense que los valores de presión son una cosa que nada que ver. Bien, lo otro que está bueno que tengan a modo de diferencia, digamos, pensando en lo que es una aplicación clínica, es que todas estas regulaciones que nosotros vimos, la regulación neural, humoral, no están presentes o no están tan presentes, no son tan relevantes en lo que es la regulación de la presión arterial de específicamente la circulación menor, ¿sí? La presión arterial en realidad a este nivel se regula principalmente por aspectos más bien parácrinos, ¿sí? Como por ejemplo existencia prostaglandinas y ese tipo de cosas, ¿sí? Ya que depende de otra serie de cosas. Ustedes saben que también acá participa mucho todo lo que es la cuestión del reclutamiento capilar, cuando aumenta el flujo, ¿sí? Los capilares que están normalmente colapsados, ¿sí? En las áreas 1 o 2 de West. Entonces, bueno, si se acuerdan de eso, ¿sí? Pero seguramente igual se acuerden que no todo el pulmón está bien perfundido, hay partes que están mejor perfundidas que otras, las que no están bien perfundidas eh, tienen normalmente varios de sus capilares colapsados o muy cercanos al colapso. Cuando aumenta el volumen minuto a este nivel, esos capilares se reclutan, por lo tanto tiene otra manera de regular tanto su resistencia vascular como también, lógicamente, su presión arterial. Tiene que ver, les repito, con sustancias de circulación parácrinas como prostaglandinas. ¿A qué voy con esto? Es que la hipertensión pulmonar de ninguna manera se trata de la misma manera que la hipertensión arterial sistémica, que es la famosa hipertensión por el que tengo un abuelo que toma enalapril, por ejemplo. Eh, Esto es una diferencia. La otra, además de que van a tener otro tipo de tratamiento completamente distinto, que ahora no viene al caso, también está bueno saber una cuestión lógica. No tenemos acceso a alguna arteria como para evaluar su grado de tensión y extrapolar el grado de presión que hay a nivel pulmonar, ¿sí? A menos que a nuestro paciente le hagamos la fatality y le abramos el pecho. Entonces, lo que requerimos para evaluar y también incluso para diagnosticar la hipertensión pulmonar, siempre van a ser estudios complementarios un poco más complejos que una toma de presión que se realiza en un consultorio cualquiera. Los estudios que se realizan son lo mínimo, lo menos complejo que tienen es un ecocardiograma Doppler, que a partir de ahí en algunos casos se puede establecer la presión pulmonar. Lo otro es directamente ya un estudio de cateterismo, ¿sí? O sea, ya un estudio con un catéter, ¿sí? Que se coloque a través, que llegue hasta la vena pulmonar y directamente a través de ahí establezca la presión pulmonar, ¿sí? O sea, como para ilustrar que es la hipertensión pulmonar es, si bien los valores de presión son menores, maneja otro tipo de presiones, es un cuadro bastante más complejo a nivel médico que la presión, que la hipertensión arterial sistémica. Bien, ahora sí, algunas cosas como para preguntarnos, ¿no? Para ver un poquito, pensar cómo se adapta el cuerpo a variaciones de presión, necesidades metabólicas, ¿sí? Por ejemplo, yo les podría preguntar, o lo primero que veo acá en esta diapo es esta imagen donde hay una persona que está en una cama de internación, está sentada, ¿sí? Tiene acá esto que es un monitor de signos vitales, ¿sí? Entre los cuales veo, entre las varias cosas que le monitoriza, veo que hay un valor de presión arterial. Sin haber empezado a ver las diapos que siguen, donde hablamos un poquito de lo que es la regulación de la presión arterial, yo lo que veo es que eh, en esta eh, en esta diapo yo sé que tenés que estar sentado. O sea, tenés que estar sentado con los pies apoyados en el piso, no acostado en la cama. Y de hecho, esto, bueno, tendría que ver con que si yo estoy acostado, la columna de líquido que yo tendría, o sea, respecto a lo que es mi presión hidrostática, no es la misma que si yo estoy
parado. Supónganse que estos dos palitos midan lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, yo pensaría que la presión arterial en una persona sentada y una persona acostada sería distinta, ¿no? Bien. La pequeña pausa la di para que si ustedes querían poner pausa y empezar a pensar un poquito si están de acuerdo o no están de acuerdo o qué es lo que piensan al respecto, tengan ese tiempo, ¿sí? La idea es que eh, esto en realidad tiene que ver con que, como ustedes saben, tenemos un sistema que justamente está ahí para adaptar nuestros valores de presión según los cambios posturales, que esto tiene que ver con el reflejo valor receptor, ¿sí? Si una persona se mantiene acostada, va a tener un diferente grado de distensión de los cuerpos carotídeos y por lo tanto va a tener un diferente grado de tono simpático que le esté regulando el tono vasoconstrictor de sus vasos, ¿sí? Que diferente sería el caso de una persona que se mantiene en posición parada o sentada o la posición que fuera, ¿sí? Entonces, si ustedes le toman la presión a una persona que está sentada o está acostada y no tiene ningún problema, de un problema que vamos a ver ahora, la presión arterial se va a mantener igual dentro de los valores que nosotros, digamos, entendemos como valores normales de la presión arterial, ¿sí? Porque se mantiene regulada independientemente de la cuestión postural justamente por el reflejo varorreceptor, ¿sí? Ahora, fíjense que lo que cambiamos desde A a B fue solamente la posición. La cantidad de líquido, ¿sí? El volumen de líquido que nosotros tenemos es el mismo. El reflejo valor receptor está, digamos, entre comillas, entre muchas comillas, hecho para detectar distensión en los vasos. Si ustedes tienen más o menos distensión en el cuerpo carotídeo porque tienen más o menos líquido, eso el reflejo valorreceptor no lo puede detectar. No, o sea, el reflejo valorreceptor quizás no va a funcionar bien para el caso de una persona que tenga menos líquido de lo que debería tener. Entonces, de acá pensemos qué cambiaría respecto a los valores obtenidos, ¿sí? De este nivel de presión arterial, ¿sí? Nosotros ya sabemos, si esta persona que está acostada, tenemos estos valores de presión arterial que, bueno, son alterados o son, digamos, elevados respecto a lo que es la presión sistólica. Si esta persona la ponemos sentada como corresponde, con los pies apoyados en el piso, con un respaldo recto, etcétera, 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 y la dejamos esperar por lo menos un ratito, probablemente el valor de presión arterial sería muy parecido o el mismo que este, ¿sí? O sea, estaría manejando dentro del mismo rango, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos algo que, digamos, entre comillas, engaña o más bien adapta a las variaciones de presión hidrostática y mantiene la presión, digamos, constante según los cambios posturales, ¿sí? Pero recuerden, lo que, digamos, adapta este mecanismo son los cambios posturales. ¿Qué pasaría si una persona, por ejemplo, la tenemos acostada y es una persona que pasó por una hemorragia, como el personaje este, anda a saber de qué será esta cosa horrible? Eh, o sea, una persona que tiene una hipovolemia, que tuvo una pérdida de líquido, que puede ser por una hemorragia, puede ser por una diarrea profusa, puede ser por vómitos, puede ser lo que a ustedes se les ocurra. Imagínense un caso de eso, una persona que perdió mucho líquido. ¿Qué pasaría con la presión arterial que ustedes le toman cuando está acostado? Y si, por ejemplo, lo sientan, ¿qué pasaría con esa presión arterial? ¿Subiría, bajaría o se mantendría igual? Pausa. Y bueno, la respuesta, lo que debería pasar es un tipo clínico un signo semiológico clínico que nosotros describimos como ortostatismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos de ortostatismo? Quiere decir una variación, ¿sí? En los signos vitales producto de un cambio postural, ¿sí? Es una persona que, sí, pasan de tomarle la presión cuando está acostada y la sientan, va a tener una disminución
de la presión arterial precisamente por este cambio, por esta hipovolemia, ¿sí? Que no va a corregir porque justamente por más que ustedes cambien la posición y digan, bueno, redistribuyo el flujo y hago que funcione de otra manera, o que esté estimulado de otra manera el cuerpo carotidio, de todas maneras no tiene suficiente líquido, entre muchas comillas, como para poder, digamos, distender adecuadamente las paredes del seno carotidio. Y por lo tanto, ese seno carotidio que requiere, digamos, una distensión eh, de sus paredes, no la va a tener y por más que se estimule, no va a tener, digamos, una cantidad de líquido como para favorecer ese cambio en la presión. ¿Sí? Eh, el ortostatismo se puede manifestar tanto con la presión arterial como la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Una persona que ustedes la sienten, está acostada con una frecuencia cardíaca X, se sienta y de repente, por ejemplo, empieza a desarrollar taquicardia o empieza a aumentarle su frecuencia cardíaca respecto al nivel basal que tenía. ¿Sí? Esto nos está diciendo que con el cambio postural, digamos, tiene tan poco líquido en sangre, tiene tanta hipovolemia, que no puede mantener una distribución adecuada del flujo. ¿Sí? O sea, se para y no le llega hasta la primera barrita, le llega hasta acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que lógicamente va a tener hipoperfundido principalmente su sistema nervioso central. ¿Qué es lo que hace el cuerpo para adaptarse a esto? Por un lado puede aumentar la frecuencia cardíaca y por lo tanto el volumen minuto. Lo otro que puede hacer puede ser aumentar la presión arterial de una persona que está acostada y por ejemplo tiene estos valores, se sienta y empieza a manifestar en vez de 147, 60, manifestará 160, 80, por decirles un valor aleatorio. ¿Sí? Esa respuesta se llama ortostatismo y tiene que ver justamente, les está hablando de una situación de hipovolemia. ¿Por qué se genera esto? Porque tiene tan poco líquido que mis mecanismos adaptativos para la redistribución del flujo no me terminan alcanzando. ¿Sí? Termino teniendo que elevar la presión arterial, mantener o elevar mi función cardiológica, aumentar mi tono vasoconstrictor de manera tal de que eso se termina, digamos, evidenciando clínicamente en los signos vitales. ¿Sí? Bien, lo otro. ¿Qué valores de TA ustedes obtendrían si se toman la TA luego de correr el colectivo? ¿Sí? Como me pasaba a mí. Cuando yo vivía en Capital y no tenía auto, el 88 era mi archinémesis, ¿sí? Que está conducido todo por el colectivero de 100% lucha, que era más malo que no sé, algo que sea muy malo. Eh, Cuando ustedes corren el colectivo, lógicamente están teniendo unas necesidades metabólicas distintas a cuando están en reposo, por lo tanto requieren otra distribución del flujo sanguíneo con todo lo que ello involucra, todo lo que es la demanda de oxígeno, la demanda de nutrientes como glucosa, ¿sí? Y la forma de generar eso, además de aumentar la función cardíaca, también es aumentar la presión arterial, ¿sí? Si ustedes le toman la presión a una persona luego que corre el colectivo, lógicamente va a estar adaptada para una situación que digamos requirió algo digamos más bien inmediato, y va a tener los valores de presión elevados. ¿Por qué es esto? Esto se va a dar por una cuestión autonómica, acuérdense. Esto es una cosa de necesidad inmediata. En las necesidades inmediatas lo que va a participar va a ser principalmente lo autonómico, el sistema simpático. Bien, pasamos a lo último. Fíjense, esta es mucho más corta. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para tomar la tensión arterial? Dudo seriamente que se les evalúe técnica correcta de tensión arterial, teniendo en cuenta el año actual. Sí, en realidad es una competencia bastante básica de lo que es habilidades clínicas. ¿Por qué la tocamos acá? Porque varias de las cosas que tenemos que tener en cuenta para tomar adecuadamente la presión arterial salen o se desprenden, en realidad, de varias de las cosas que nosotros vimos la clase de hoy. ¿Sí? La idea
es ver un poquito cómo es la técnica correcta, comparar algunas fotos que busqué en Google Imágenes, que las fotos de Google Imágenes que busqué están todas mal, ya se los voy adelantando, y tratar de razonar por qué está mal algunas de las cosas que digamos se dan durante la toma de tensión arterial, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, me dicen que la persona venga descansada, en un ambiente tranquilo, por lo menos esté así durante 5 minutos. De lo que me está hablando acá es que si una persona viene después de venir corriendo, entrar, hacer todas las cosas que uno tiene que hacer para que lo atiendan, sacar el número, hacer la fila, ir a buscar algo, no sé, validar papeles, esas cosas horribles que tiene que hacer la gente, eh, lógicamente eso es un estrés, eso aumenta el simpático y nosotros ya sabemos que el simpático es un determinante o es un regulador del tono vascular y también de la actividad cardíaca, dos determinantes de la presión arterial media, y también sabemos que es una cuestión que funciona, digamos, en lo inmediato, en lo agudo, ¿sí? Sirve para esa situación y luego vuelve a las necesidades basales, ¿sí? Lógicamente, entonces, si una persona viene de realizar alguna actividad física que eso le elevó sus niveles de presión, con descansar durante los 5 primeros minutos de la consulta, basta y sobra. ¿A qué voy con esto? Siempre está bueno que no empecemos la consulta médica por el examen físico. La anamnesis es una buena oportunidad para que nos tomemos, bueno, más de 5 minutos me gustaría pensar en hablar con la persona y mientras vamos dejando que se relaje. Tener la vejiga vacía. Eh, la distensión de la vejiga genera también aumento del tono simpático, ¿sí? También puede generar un aumento en los valores de presión arterial que nosotros medimos, ¿sí? En realidad de tensión arterial. No haber comido, el estar posingesta, habíamos dicho previamente que el programa para lo que es la digestión es el parasimpático, por lo tanto, el estar recién comido puede generar una medición que esté, digamos, subestimada, porque puede tener un tono parasimpático elevado. Ingerido bebidas con cafeína, fumado o, bueno, haber practicado actividad física, la cafeína y el cigarrillo son dos sustancias que pueden elevar el tono simpático, cualquiera de las dos, ¿sí? Por lo tanto, pueden sobreestimar una medida de tensión arterial, ¿sí? Entonces, fíjense, con todas estas condiciones, lo que estamos teniendo en cuenta es la regulación autonómica de la presión arterial, que con preguntar dos cosas y hablar 5 minutos con las personas, ya las cumplimos. 5 minutos de mi tiempo me toma. Bien. Eh, Esto nos dice, bueno, idealmente use dispositivos electrónicos. Hoy en día las sociedades científicas recomiendan más el uso de dispositivos electrónicos validados, más que el clásico esfigmomanómetro, o sea, el cosito que se infla. En día se supone que está empezando a ser desplazado por los dispositivos de medición electrónica. Obviamente aquellos que están, digamos, validados por estas sociedades científicas y que por lo tanto, bueno, vamos a decirlo, le pagaron a esa sociedad científica para que lo valide. Eh, pero bueno, más allá de este pequeño paréntesis, la idea acá es ver primero cómo es las cosas exclusivas a lo que es la medición mediante dispositivos electrónicos y después vamos a charlar algunas cosas con el uso de esfigmomanómetros, ¿sí? En principio, acá fíjense, este grafiquito lo saqué de la página de la Organización Panamericana de la Salud, que bueno, pone una serie de recomendaciones para tomar adecuadamente la tensión arterial. ¿Sí? Nos habla, por ejemplo, de que hablar mientras se realiza la toma o la medición o estar escuchando puede agregar incluso hasta 10 milímetros de mercurio respecto a lo que ustedes obtendrían normalmente. ¿Sí? O sea, estar hablando es también un esfuerzo físico, ¿sí? Estar escuchando a otro puede llegar a generar algún estrés, especialmente cuando uno habla con un médico, ¿sí? Y las cosas que puede llegar a decirnos un médico, y eso puede elevar la presión, ¿sí? 10 milímetros de mercurio. Ustedes dicen, 10 milímetros de mercurio no es nada, ¿sí? Sin embargo, 10 milímetros de mercurio puede ser lo que una persona termine
medicándola o no medicándola, ¿sí? Por lo tanto es importante siempre obtener mediciones fidedignas. Apoyar el brazo a la altura del corazón, ¿sí? No apoyar el brazo, ponerlo arriba, abajo, en cualquier lado, puede agregar hasta 10 milímetros de mercurio. ¿Por qué tenemos que apoyar el brazo a la altura del corazón? Esto tiene que ver con una cuestión de presión hidrostática, ¿sí? Si ustedes tienen el corazón a una altura y miden a otra, nosotros sabemos que lo que genera la diferencia de presión es la contracción del corazón. Entonces lo que queremos es ver justamente solamente la presión la que genera el corazón, ¿sí? Si lo ponemos en otro lado, estamos sumándole lo que genera el corazón más la presión hidrostática que hay desde el corazón hasta la altura donde ustedes lo pongan, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros ponemos el manguito a la altura del corazón, lo que estamos diciendo es que conocemos que la presión hidrostática de alguna manera influye en lo que es la presión arterial, ¿sí? Más allá de que tengo mis mecanismos para estar adaptado a nivel, digamos, sistémico respecto a los cambios posturales, ¿sí? De todas maneras, la presión hidrostática sigue estando y sigue influyendo, ¿sí? Colocar el manguito en el brazo sin ropa, ¿sí? La ropa gruesa puede agregarte, fíjate, desde 5 milímetros de mercurio, que es poquito, pero bueno, puede llegar a decirte que una persona iba a tener una medición normal y ahora la tiene alta, a incluso 50 milímetros de mercurio. O sea, se te puede ir al recontra demonio, ¿sí? Sí o sí, sacarse por lo menos una manga, ¿sí? Obviamente, o sea, lo que estamos midiendo es la tensión de los vasos. Si nosotros le ponemos una tela en el medio, estamos sumando la tensión de los vasos, la tensión del tejido subcutáneo, la tensión de la piel y la tensión que tiene el buzo que tenía puesto encima de la otra persona. ¿Cómo tiene puesto este chabón de acá, este señor, y este médico que no le dijo que se sacara el buzo? ¿Sí? Genial. Usar el manguito del tamaño adecuado. Si usted, un manguito que sea pequeño para el brazo de la persona, puede agregar de 2 hasta 10 milímetros de mercurio. Existen manguitos que están hechos para personas obesas o personas que tengan un brazo muy grande, una persona con un físico importante también, ¿sí? Tener en cuenta esto, no dejemos fuera, ¿sí?, a la gente por su contextura corporal, ¿sí? Eh, los pies tienen que estar bien apoyados. ¿Por qué no apoyar los pies puede agregar hasta 6 milímetros de mercurio? ¿Por qué tienen que estar apoyados los pies? Tengan en cuenta que, primero, por una cuestión de la distribución de la presión hidrostática, ¿sí? Por otro lado, también tengan en cuenta que el apoyo de los pies también genera de alguna forma o, digamos, homogeneiza lo que es el retorno venoso, ¿sí? Y también, como ustedes se acuerdan, el retorno venoso es uno de los determinantes de la poscarga, que es uno de los determinantes del volumen sistólico y a su vez uno de los determinantes del volumen minuto, ¿sí? Que es algo que, bueno, como ustedes ya saben, el volumen minuto va a incidir en mi presión arterial. No cruzar las piernas, clásico. Agrega de 2 a 8 milímetros de mercurio. Como ustedes cruzan las piernas, también están comprimiendo la musculatura de las venas, están comprimiendo la musculatura, a su vez los músculos comprimen las venas y ustedes saben que la compresión extrínseca de las venas por los músculos es uno de los determinantes del retorno venoso. Tener la vejiga vacía, esto ya lo explicamos, fíjense, puede agregar hasta 10 milímetros de mercurio. Por último, apoyar la espalda tiene que ver con una cuestión también de la distribución del flujo, la generación de o la dinámica de retorno venoso que nosotros tengamos y también una cuestión de presión hidrostática, ¿sí? La columna de líquido que nosotros generemos con nuestro cuerpo, ¿sí? En el primer caso, como ya vimos, esta persona, bueno, primero que no está bien apoyada, está hablando, se están los dos cagando de la risa y además tiene colocado un buzo arriba del manguito, ¿sí? Esto es una aberración de la naturaleza. Acá este manguito no está bien colocado, no está a la altura del corazón, ¿sí? Para la altura del corazón, lo más fácil de hacer es calcular por lo menos 2 traveses por encima de la fosa del codo, 2 traveses de dedo, o sea, colocar 2 o 3 dedos, depende del tamaño de su mano, por encima de eso y arriba de eso debería estar el borde inferior del manguito, ¿sí? Más o menos ahí le dan a la altura del corazón. Y bueno, acá también que estamos charlando, ¿sí? No señora y no señor.
Bien, esto es un pequeño apartado que tiene ese grafiquito que yo les decía, que tiene que ver cosas a tener en cuenta específicamente cuando se está tomando la presión, utilizando el clásico esfigmomanómetro, o sea, el, el mecánico, el que infla manual y manualmente y se escucha con el estetoscopio, ¿sí? Acá hay algunas cosas muy importantes, ¿sí? Eh, las que nos vamos a concentrar, bueno, nos dice esto, la cámara inflable de brazalete, algunas ya las vimos. Debe cubrir a lo ancho más o menos un poquito menos de la mitad de la circunferencia del brazo, ¿sí? Y a lo largo 80-100% de la circunferencia del brazo, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que decíamos en la diapo anterior de eh, el tema de que, bueno, tener en cuenta si estamos ante una persona, por ejemplo, obesa, que quizás requiramos un tipo de manguito especial para eso. Para la ocultación el borde inferior debe estar por encima de 2 a 3 centímetros por encima del pliegue del codo, esto es lo que ya les decía. Y la idea es que donde nosotros vamos a hacer el foco con el estetoscopio es en donde está la arteria braquial. De lo que yo me acuerdo de Arti 1 o de Anato, en realidad en mi caso, eh, la arteria braquial discurría por entre medio de el bíceps braquial y el músculo braquial, ¿no? Entonces, la arteria braquial es un músculo palpable entre medio de estos dos músculos. Si ustedes se palpan, deberían lograr encontrar ese pulso, ¿sí? Eh, el estetoscopio se apoya ahí donde está esa arteria, ¿sí? El manguito a la altura del corazón, como ya vimos, por una cuestión de presión hidrostática, y lo que nos dice acá es esto: ponga la campana del estetoscopio sobre el centro de la arteria braquial, ¿sí? La arteria braquial la podemos buscar y la tenemos que buscar por fuera del manguito. El manguito lo que hace cuando ustedes contraen es generar una presión tal que colapsa completamente, en este caso, la arteria braquial. La mínima presión que ustedes requieren para colapsar esa arteria va a ser la presión, digamos, máxima, o la presión, o en realidad la tensión máxima que soporta esa arteria con la circulación de la sangre. La tensión máxima que soporta la arteria braquial o cualquier otra arteria es lógicamente la presión sistólica, ¿sí? Entonces nosotros inflamos hasta que logramos, o en realidad dejamos de sentir el pulso braquial, ¿sí? Entonces inflamos mientras tenemos un dedo, ya sea a nivel de la arteria braquial o a nivel del pulso radial en realidad, ¿sí? Cuando lo dejamos de escuchar, inflamos un poquito más, largamos, cuando lo volvemos a escuchar, ¿qué quiere decir? O cuando volvemos a sentir el pulso, o cuando volvemos a escuchar el pulso con el estetoscopio en la arteria braquial, eso quiere decir que se restableció el flujo, ¿sí? Que a partir de ahí llegamos al punto en el cual la arteria braquial deja de estar colapsada y se restablece el flujo sanguíneo, ¿sí? Cuando se igualaron ambas presiones y volvemos a tener flujo sanguíneo, podemos decir que en ese punto está la presión sistólica, ¿sí? Ahora, lo que ahí me surge como duda es ¿por qué escuchamos el pulso de la arteria braquial? Si ustedes se ponen un estetoscopio en cualquiera de sus arterias, ¿sí? La arteria braquial, la radial, la carótida si quieren, no deberían escuchar ningún pulso. Los pulsos normalmente no se escuchan. Si se escuchan, yo les diría que consulten a un médico, ¿sí? ¿Por qué se escucha el pulso al principio? Pues cuando recién se restablece el flujo, el vaso sigue comprimido, ¿sí? Respecto a su situación basal, ¿sí? Que por ejemplo, imagínense que sea una cosa así. Ustedes saben que si tienen, que cuanto más chiquita sea la luz de un vaso, más posibilidad hay de que el flujo que se desarrolle a ese nivel sea lo que se llama un flujo turbulento, ¿sí? El flujo turbulento consiste en que las moléculas siguen
una disposición, digamos, al azar y están constantemente chocando entre sí. Eso se escucha, ¿sí? El flujo laminar, que es un flujo en donde las moléculas siguen un curso más bien lineal sin chocar entre sí, no se escucha, ¿sí? Entonces, lo primero que van a pasar, que van a escuchar en la arteria braquial, es que el pulso se escucha. Cuando el pulso se empieza a escuchar, eso quiere decir que la arteria empezó a dejar de estar colapsada y eso quiere decir que a partir de ahí podemos decir, esta es tu presión sistólica, ¿sí? O sea, la presión que digamos se iguala con el restablecimiento del flujo. Cuando dejamos de escuchar eh, el pulso de la arteria braquial, cuando deja de ser audible, quiere decir que la arteria braquial llegó a su punto, digamos, de, eh, de compresión o, digamos, nula, o sea, su punto, digamos, basal, normal, y en ese punto en el que dejamos de escuchar y el flujo pasó de ser turbulento a lineal, podemos decir que en ese nivel va a estar la presión diastólica. ¿Sí? Obviamente, el punto en el que empezamos a escuchar y el punto en el que dejamos de escuchar está sometido a bastante error humano, porque nosotros mientras hacemos esto estamos mirando cómo baja la agujita del manómetro, ¿sí? Del instrumento para medir la presión. ¿Sí? Esto está sometido a errores humanos y por lo tanto por eso es que en realidad se termina recomendando el uso de aparatos electrónicos que directamente te tiran un número. ¿Sí? En estos valores o en estas escenas lo que tenemos acá, bueno, en principio, en el primer caso, la señora esta le está colocando el estetoscopio adentro del manguito. Si el objetivo del manguito es comprimir la arteria braquial y establecer a partir de ahí cuánta presión se requiere para comprimir la arteria braquial, cuánta requiere para descomprimirse, etcétera, 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 y nosotros le ponemos un pedazo de fierro en el medio, que es lo que es la campana del estetoscopio, obviamente estamos alterando la medición nosotros solitos, ¿sí? Porque estamos poniendo en el medio del instrumento de medición otra cosa que no debería ir ahí, ¿sí? La campana del estetoscopio no va jamás adentro del manguito, va al costado. Por eso también dejamos un espacio de unos 2 o 3 centímetros. ¿Sí? Mucho, muy importante. Fíjate cómo lo mira. Así te miran tus pacientes cuando pones la campana adentro del manguito. Después, lo otro que decíamos, siempre es importante, si este brazo tiene que ir apoyado para estar tranquilo, cómodo, con la espalda derecha, que este no es el caso, y todo eso no lo podemos poner a la altura de la articulación del codo, porque si no el señor tiene que estar extendiendo la mano como parando el bondi. ¿Sí? Esto también, mal señora. ¿Sí? Y bueno, la idea es que con esto ya terminamos el encuentro de hoy. Espero que en este último encuentro hayan podido aplicar las cosas que, digamos, venimos viendo, ¿no?, en los anteriores dos encuentros. Y la idea es que está abierto el foro para que ustedes pongan todas las dudas que les surjan, por un lado, y por otro, bueno, como ustedes saben, todos los lunes por la tarde nosotros nos vemos y estoy para cualquier duda que les surja. Y si no, bueno, mensaje de miel, yo el miel lo miro cada tanto. Así que bueno, espero que les haya servido. Chao.